Hoy estamos más unidos que nunca. Todos somos uno, uno con su espíritu. No estamos solos. Él está con nosotros. Siempre. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos todos. Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, como lo hace un padre, y prometió que nada nos separaría de su amor, ni el hambre, ni la angustia, ni la enfermedad o el peligro, mucho menos la muerte. Tampoco nos separará el presente ni el futuro. Nada nos puede vencer y nada nos puede separar de su amor, porque su gracia nos sostiene siempre. Somos palabra de vida. Pero muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Bueno, tuvimos un problemita técnico, pero ya estamos de vuelta nuevamente aquí con todos ustedes. Noret, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paz. Pati. Buenas tardes. Y toda la banda Alabanza, haga ruido. Muy bien, los de cabina, a ver un grito los de cabina. Y los camarógrafos, a ver qué gritan los camarógrafos. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta tarde alabando al Señor Jesucristo y como siempre con la palabra del Señor. Así es que comparta el video, póngale ahí compartir para que otras personas puedan escuchar el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en esta tarde. Vamos a adorarlo como sabemos hacerlo en Palabra de Vida Matamoros, con la banda Rúa 15 y con todo el corazón. Vamos a hacerlo porque Él es vida y Él es libertad. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra y se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. ¡Todos! Se oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra Y se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. La voz de una generación. ¡Vamos! Que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Jesús es vencedor. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte, a la misma muerte, y esa esperanza la que tenemos. ¡Vamos! Se oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra y se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad.
confiados. Y los que no le han conocido, hoy puede ser tu día. Esta misma tarde usted puede entregar su vida al Señor y vencer todas las cosas, porque Jesús venció aún hasta la misma muerte. ¡Vamos! He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. he visto a Jesús, Cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. no hay nadie como Él. Queremos darle la bienvenida nuevamente a todos ahí en casita. Estamos muy pero muy agradecidos con Dios por este tiempo en el cual podemos adorar una vez más nuevamente a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está entronado y que gobierna en gloria y majestad. Vamos con tus palmas. Vamos con esa guitarra. Vamos, Alex. Yeah. One, two, 3, 4. Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, y eres el camino y la verdad. Vamos con las mujeres. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, y eres el camino y la verdad. Rey de Reyes,
de Jesús. Déselo fuerte, alabe a Dios. Es bueno adorar a Dios, es bueno alabar a Dios. Sacúdase el polvo de la intriga, de la duda, del temor fuera. El amor de Dios echa todo el temor a un lado. Amén. Vamos a mantenernos en el Señor y pedir que Dios haga un milagro sobre nuestras vidas. Si usted necesita, más allá de la sanidad, un milagro, Él es milagroso. Hay cosas que ya la sanidad, la medicina ya no puede. Hay cosas que ya el cuerpo ya no puede más, pero necesitas un milagro. Y Él sabe en su sabiduría lo que Él hace. Y una de las cosas que Él hace es sanarnos. La voluntad de Dios es sanarnos, es que nos vaya bien, no que nos vaya mal. Y si nos toca morir, los que morimos en Cristo, bueno, vamos a resucitar de entre los muertos. Pero si estamos vivos, ahora que podemos buscar al Señor aquí, procure buscarlo siempre. El Señor prometió abrir camino para todos. El Señor prometió hacerlo. Así es que vamos a meternos en adoración y confiar en Dios. Confiar, denle un voto de confianza. O sea que mucha gente está diciendo estos días: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Ahora que familiares han partido, han muerto, personas han muerto, y hay gente que dice: ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado aquí, pero las personas no siempre han querido buscarlo. Pero nosotros lo hallamos porque Él los encontró primero y habitó en nuestro corazón. Lo mismo quiere hacer con usted. Permita que en su corazón habite el Señor Jesucristo. No que habite la religión, no, el Señor Jesucristo, el milagroso, el abre caminos. Y aquí estás, queremos mover, te adoraré, Te adoraré. te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, te abrirá la puerta y entrarás con ella. Y delante de ella Jehová de los ejércitos. abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. y este es el momento allí en tu casa. Debemos perdonarnos. Ese es el momento donde queremos el mover de Dios, y esto es en el amor. Ahí los matrimonios que hoy tuvieron esa discusión que los sacó de la paz que traían estos días, estas semanas, habían mantenido una paz. De pronto algo vino y están en... estás incómodo adorando. Lo hablo por el don que el Señor puso en mi corazón. No lo hablo al azar, yo no me muevo al azar. Pero mientras adoraba, el Señor me mostraba matrimonios que tuvieron una cosa que les está robando la paz en la alabanza. Les está robando la paz en la alabanza. Les está robando la paz en el caminar con Dios. Así es que es el momento de que ponga en paz su corazón con Dios. Póngalo en paz primero con Él. Y Él le ama, Él te ama a ti. Te ama profundamente. Y Dios está contigo, es obvio, se los prediqué el domingo. Dios está contigo, pero necesitamos que se mire. Y esa parte es poner nuestro corazón humillado delante de Dios. Necesitamos poner nuestro corazón humillado delante de Dios. Así que Él se mueva. Deja que Él se mueva ahí en tu casa. Ahí donde tú estás viendo este programa, esta transmisión en vivo o diferida. Tú sabes lo que te está sacando de la presencia. Algunos el temor lo está sacando de la presencia. Algunos el diagnóstico, algunos, no sé, la economía. Señor, pero la convicción que me puso el Espíritu Santo en mi espíritu es que hay muchos matrimonios que están batallando, que estaban manteniendo su paz, pero de pronto, ¡pum!, algo hizo que perdieras la paz. Y este es el momento para ello, dejar que Dios obre en los corazones. Amén. Aunque no pueda ver, el Señor está obrando. Él se está moviendo a tu favor. Él siempre está haciendo algo por ti, porque te ama. Amén. Pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos, levanta tu espíritu. Levántalo sobre tu alma. Que tu espíritu esté encima de tus pensamientos. Que tu espíritu esté encima de lo que sientes. Que tu espíritu esté encima. Que tu espíritu esté encima. Que tu espíritu, la parte de tu ser, esté por encima de todo lo que sientes, todo lo que has oído. Vamos, el Espíritu de Dios trae gozo, trae paz, trae benignidad, trae mansedumbre. Vamos, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
Cierre sus ojos ahí un momento, en su sala, en su cuarto, donde estés. Digo, si se puede. Y eso es para que no te distraigas, nada más. Pero piensa cómo es Dios. Tú estás cantando Así eres tú. Piensa cómo es Dios. Piensa por un momento. Así eres tú. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Imítalo. 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 Que la gente, y no tú, que la gente pueda decir: Dios está con esa persona. Así es Dios. Bueno, es grande, hermoso, todopoderoso, benigno. ¿Sabe? Dios no quería la muerte para los seres humanos. Dios, en su plan no está morir. En su plan no está morir. Adán y Eva, Dios les hizo un árbol, el árbol de la vida, para que no murieran. Pero el ser humano decide hacer siempre lo que él quiere. ¿Y sabe cómo es Dios? Dios es bueno y Él desea que usted viva eternamente y para siempre. Así es Dios. Así es Dios. Así es que Dios perdona pecados. Multitud de pecados. Multitud, cosas que usted piensa que nunca se lo perdonaría a Dios. O a lo mejor usted se alejó del Señor ahora en estos tiempos del virus. De pronto usted tuvo mucho temor. Pero el amor de Dios echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús. Así eres tú. Piense cómo es Dios. Piense cómo es Dios. Y así quiere que seamos nosotros, a su imagen y semejanza. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Así que esta tarde vamos a cerrar la música dándole ese voto de confianza a Dios. Dios es alguien en quien puedes confiar absolutamente. Todo, completamente. Confiar en Dios. Usted puede confiar en el Espíritu Santo. Usted puede confiar en Jesucristo al 100%, al 1000%, como dicen aquí en Matamoros, al 1,000,000. Usted puede confiar porque es un gran amigo. Y tenemos que confiar de manera que Él con sus alas nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. ¿Pero quién? El que habita. El que habita. No todos, no. El que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, quien le da su confianza. Quien le dice a Dios: estoy en medio de este problema, pero le doy mi confianza. Yo habito al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que vamos a confiar. Vamos a confiar en esta tarde. Quien quiera que sea usted, vamos a confiar. Si usted es hijo o hija de Dios, podemos confiar. Si no es hijo o hija de Dios, también puede confiar en que Él puede vivir dentro de su corazón. Así que métase al abrigo del Altísimo. ¿Y eso dónde es? ¿Dónde encuentro el abrigo del Altísimo? Ahí en su amor. En su amor. Dios es amor. Dios es amor. No el amor del 14 de febrero. Dios es amor. Un amor maravilloso. Métase debajo de su amor y verá que todas las cosas que pasan van a pasar y usted caminará con Dios por siempre. Eso es lo que yo intento hacer cada vez que estoy en problemas, cada vez que estoy presionado, cada vez que de pronto lloro, que de pronto me siento en dificultades, en una ansiedad. Cada vez que tengo tantas dudas, me voy corriendo a la sombra de su amor y trato de permanecer ahí, aunque este mundo todo el tiempo está tratando de sacarte. Este mundo todo el tiempo intenta decirte que estás mal, intenta decirte que tengas temor, intenta decirte que te preocupes. Preocúpate, toma medicamentos, usa cosas que te preocupen, para que usan cosas para hacerte preocupar y quieren que tú tomes decisiones que están fuera del Señor. Pero yo en mi Dios confiaré. Solo en mi Dios estoy confiado. Solo en Él voy a confiar, en nadie más. Así yo viva, o tal vez esta noche no llegue a mi casa y tal vez muero, yo no lo sé. Lo que sí sé es que si muero, estoy con Él, y que si estoy vivo, estoy con Él.
Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, su misericordia es en ti, mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. Tengo fe en Jesús. Vamos, y la fe sin obras. Vamos, confíe y haga. Confiaré, mi Dios. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo está miles de estrellas, su misericordia es en ti, mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré,
Confía en Dios. Confía en Dios. Estaba una mujer que había gastado todo su dinero en tratamientos. Había ido a todo tipo de doctores, tratamientos. Todo lo había gastado. Había ido a muchos lados a donde pudieran sanarla. Y ella se consideraba inmunda porque tenía un flujo de sangre íntimo y era considerada inmunda. Y esa mujer oyó que Jesús andaba por allí y fue. Jesús, ahí lleno de gente, ella tuvo la fe, porque se necesita valor, pero también se necesita fe. El valor sin fe no es más que un poco algo valentón. Y la fe le agrada a Dios, y ella fue y tocó el borde del talit de Jesús. El talit es el manto donde tienen las oraciones, los nudos. Y ella tocó el borde del manto del Señor. Ella venció el miedo, ¿sabe? Tal vez por mucho tiempo tuvo miedo, por mucho tiempo derramó sangre, por mucho tiempo se sentía débil, pero ella tocó a Jesús, el manto de Jesús, y virtud salió de Jesús. Escúcheme, virtud es algo sobrenatural. Y es lo que oramos, es lo que hicimos en la plaza de Matamoros cuando nos pusimos allá a orar por la ciudad para que el Señor Jesús tenga misericordia por medio del Espíritu de Dios en los enfermos, y que abrace a las personas que han perdido un ser querido, que es doloroso. Es doloroso. Pero la virtud del Señor, virtud, poder de Dios, emana cuando una persona cree y toma el valor en la fe de ir y acercarse al Señor. Y él dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron: pues es mucha gente. ¿Cómo que quién me tocó? Sí, es que salió virtud de mí. Y esa mujer fue sana, y ya lo había gastado todo, y había hecho todo lo posible. Yo le quiero decir algo: busque al Señor primero antes de gastarlo todo. Búsquelo, Él siempre ha estado. Normalmente tomamos a Jesús como la última alternativa. Aún cualquier persona, yo he escuchado gente hasta ateas decir de repente en medio de un accidente: Dios mío, ayúdame. Lo he escuchado, no es un meme ni un chiste, lo he escuchado. Busque a Dios ahora que lo puede encontrar. Busque a Dios, Él lo va a escuchar. Él va a perdonar todos sus pecados. Él va a sanar todas sus heridas del alma. Él va a quitar la arena en el zapato que no te deja caminar. Él va a quitar todas esas cosas, pequeñas piedrecitas que nos lastiman, para ir hacia adelante a lo que nos está esperando el Señor, a la meta, al llamado. Escucha el llamado de Dios. Él está mencionando tu nombre, y cuando tu nombre es mencionado, se van a mover todas las potencias, todo lo que no se ve en el área espiritual, para que seas alcanzado para Cristo. Amén. Aleluya. Pues muy buenas tardes a todos nuevamente, los que se han conectado. No sé quiénes estén y cuántos estén, pero los que estén, estamos contentos que estén con nosotros en esta tarde. Ahí tenemos un buen número de hermanos y hermanas, y pronto estaremos teniendo los testimonios de muchas personas que atravesaron con fe el valle de sombra, y Dios se mantuvo con ellos, y otros que han partido y que también se partieron hasta el final con fe, así como Abraham murió creyendo que él vería toda esa descendencia y murió hasta el último momento, así como Moisés murió creyendo que él vería la tierra prometida que llegaría. No llegó, nada más la alcanzó a ver por unas acciones que pasaron, pero él en la fe estuvo así hasta el final. Y así debemos estar nosotros, con esa fe. Hay gente y los que quedamos aquí, pues que podamos mantenernos caminando en el Señor, adaptándonos a estas cosas, no aceptando las cosas, dije adaptándonos al tiempo, para poder saber qué hablar, dónde conducirnos y cómo movernos.
Así es que le bendecimos y quiero que sepa que estamos orando por todos ustedes. Mañana a las 6 de la mañana tenemos oración a las 6 de la mañana. Por favor, conéctese para que estemos orando juntos por todo, pero un bonche así de peticiones que tenemos. Y el viernes también a las 6 de la mañana. El domingo a las 10 de la mañana el servicio de domingo y PDB Kids 12:30 aproximadamente, porque hemos tenido servicios largos y déjenme decirles, se están aguantando la conexión de 2 horas. Es maravillosa la iglesia que tiene fe y que tiene hambre de la palabra. Así es que también estamos orando por enfermos. El equipo que lleva la familia Robles Castañeda, están yendo todo el equipo ahí de gente de la campaña Con Amor No Hay Temor. Están allá afuera del hospital todos los días están ahí aproximadamente a las 8 de la noche orando. No estamos haciendo una convocatoria porque no queremos que sea un grupo grande. Hemos estado haciendo punta de lanza allí, y hay otras congregaciones que han hecho trabajo en diferentes otros lugares. Así que seguimos orando también por las personas que están padeciendo enfermedad, dificultades. Yo quiero que pongamos en oración, por favor. Pongamos en oración. Tenemos un hermano nuevecito que tenía poquito de haberse convertido al Señor aquí en la iglesia, el hermano Rogelio Martínez. Por favor, estemos orando por el hermano. Él venía con Marcelino Carranza, se sentaba aquí al lado derecho, frente al altar, al lado derecho. ¿Se acuerdan del hermano Rogelio, que venía con Marcelino, un señor? ¿Sí se acuerdan? Bueno, él está padeciendo también ahí en su casa y está echándole muchas ganas. Hermano, échele todos los kilos. Yo sé que Dios estará con usted y le va a conceder las peticiones de su corazón, es lo que dice la Biblia. También estamos orando por todos los que se han ido recuperando, que también necesitan fuerza para salir adelante, porque los pulmones, los músculos, todo queda medio golpeado. Estamos orando por diferentes personas, por algunos papás de ustedes, algunas mamás, tíos, personas allegadas, cercanas a ustedes, amigos, médicos. Ha venido muchísimas dificultades con el tema de las enfermedades, pero también hay otras personas que padecen diferentes otras circunstancias. Me pidieron oración para Mercedes Martín, allá en Tampico, Tamaulipas. Oramos por ella, por una situación interna de su matriz y todo eso. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Y hemos estado también recibiendo muchísimas que no me alcanzaría el tiempo para continuar. Estos no son asuntos de COVID, también hay otras personas, necesidades de familia, hay rupturas, hay la juventud hoy en día también. Están los chavos que, o sea, no sé qué les pasa, los muchachos se ofenden de cualquier cosa, andan. Necesitamos que los muchachos se pongan las pilas, ¿verdad? Oramos por las iglesias, hemos orado por Matamoros, no he cansado de orar y seguiremos orando. Estemos orando por el ministerio de un llamado a la cruz con el pastor Obed Regalado, que todos los días, ya llevan más de 125 días, no sé cuántos días llevan allá en las calles de la ciudad. Así que vamos a seguir orando por ello. Y bueno, oremos por Vallehermoso para que también podamos seguir orando por ellos allá y llevar la palabra del Señor en Vallehermoso. Hay iglesias que lo hacen, pero queremos también hacerlo nosotros, poniendo nuestro granito de arena, porque son nuestras ciudades hermanas que nos amamos. Reynosa, también oramos por la ciudad de Reynosa, Brownsville, todo el valle que también está padeciendo mucha dificultad. Por nuestro estado de Tamaulipas, no se olvide de orar por las familias de Tamaulipas, por el que tiene y el que no tiene, por el que es bueno y el que es malo también. Ore por los malos, que Dios les sane también, para que puedan tener tiempo de convertirse al Señor. Oremos por los malos. ¿Para qué, pastor? ¿Por qué va a orar por los malos? Porque yo un día fui malo y alguien oró por mí, por eso. Y a lo mejor no sabe usted lo que Dios puede hacer con las personas. Bueno, pues entonces son noticias que tenemos. Mañana 6 de la mañana los esperamos en la transmisión de la oración, 6 de la mañana, y el viernes también. Los dejo con el pastor Rogelio Hernández un momentito. Buenas tardes a todos, qué bueno que sigues en la transmisión y que te uniste juntamente con nosotros para alabar y adorar a nuestro Dios. Y es el tiempo de la generosidad. Nuestro Dios siempre ha sido generoso. Tú ya
y ya hemos sido generosos durante 45 minutos donde levantamos nuestras manos, nuestra voz, tocamos nuestros instrumentos, nuestras cuerdas vocales. Tal vez en casa gritaste en gloria a Dios, aleluya, tal vez danzaste o tal vez simplemente te hincaste para exaltar a nuestro Rey. No importa cuál sea las circunstancias en las cuales tú adoraste a Dios, Él siempre ha sido generoso con nosotros. Y mira, tan así que Dios ha sido generoso desde el comienzo, que antes de la creación, antes de crear al ser humano, Él siempre pensó en todo lo que el ser humano iba a necesitar. Ocupó 6 días para crear cosas, para que pudiera crear el ambiente especial para el ser humano, y después, por último, creó al ser humano en un ambiente, en una atmósfera donde podía vivir, donde podía comer de las frutas, donde podía comer de todo lo que Dios le había dicho que podía comer. Y si Dios es generoso desde el comienzo, y si tú y yo tenemos también esa naturaleza de también que nosotros formamos parte de la familia de Dios, yo creo que cada padre quiere que sus hijos se parezcan en su carácter, se parezcan en sus acciones, y nuestro Dios también quiere que tú y yo nos parezcamos en la generosidad. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo que tú y yo a veces obtenemos sin pedirlo, proviene de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Lo que Él ha dicho que nos va a bendecir, lo que Él ha dicho que va a proveer para sus hijos, Él lo sigue haciendo al pie de la letra, aun y cuando nosotros, como comentaba el pastor hace unos minutos, de que a veces tú y yo cometemos errores, y Él aún así, su bondad, su generosidad está con nosotros. El dueño del oro y de la plata, el dueño de toda la creación, se compadece todos los días de nosotros para darnos, para proveernos de todo lo que tú y yo necesitamos, y a veces mucho más de lo que tú y yo pedimos. Y así que si nosotros nos parecemos a Él, es tiempo de que tú y yo sigamos siendo generosos para esta casa. Gracias a todos aquellos que tienen un amor por esta casa, que cada martes hasta domingo vienen en horarios de oficina a entregar sus diezmos, sus generosidades, sus primicias, y gracias a eso podemos seguir generando y haciendo acciones como las que comentaba el pastor hace rato. Y algunos lo hacen a través de transacciones electrónicas. Puedes ir a un Oxxo, un 7-Eleven, ahí aparecen las cuentas ahí abajo, y tú puedes ir a depositar, o simplemente algunos tienen más sofisticados, tienen la app de su celular, y de ahí pueden hacer toda la transferencia. Así que gracias, y te vuelvo a repetir, estamos los martes a domingo de 10 de la mañana a 3 o 5 de la tarde esperando aquí para orar juntamente contigo, y puedes venir a ese horario a entregar tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos y toda tu generosidad. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú has sido generoso desde el comienzo. Podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis que tu generosidad jamás paró, que siempre estás pensando en lo mejor para nosotros. Tomaste varios días para crear, Señor, cosas que íbamos a ocupar como seres humanos, Señor, y después creaste al ser humano en un ambiente donde podía él vivir, comer y sustentar su vida, Señor. Gracias porque siempre has pensado en nosotros, y como reflejo de eso nosotros también queremos ser generosos contigo, Señor, en lo que hemos propuesto en nuestro corazón, Señor. Algunos disponen el 10%, algunos más allá, más generosos en ofrendas extravagantes, Señor. Gracias por esa generosidad, Señor. Te pedimos que sigas sustentando sus negocios, que sigas, Señor, aquellos que tienen ideas para abrir un negocio en esta temporada. Sabemos que si viene una idea de tu corazón, Señor, funcionará, Señor, y dará, Señor, bienestar para las familias y para la familia de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos amén. También vamos a ser generosos en escuchar su mensaje, así que si ya estás listo, te pedimos que vayas por tu cuaderno y tu Biblia, que seguimos con la serie de lo que nuestro pastor Javier está dando durante estos días. Así que, pastor Javier. Gracias, Roy. Es el número 4 de la serie Con amor no hay temor. Así que vamos al tema número 4. Es el tema número 4, y vamos a poner la placa, por favor, ahí en internet. Sesión 4, un almuerzo como ninguno. Un almuerzo como ninguno. Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, permíteme compartir esta palabra para
después de que ya pasó por mi alma y lo he digerido para mí, Señor, también quiero compartirlo para que mis hermanas y mis hermanos y algunos que no conocen al Señor puedan saber que hay un Dios bueno, un buen Dios que está con nosotros, que su amor está allí presente todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia y amigos, miren, estos días son días complicadísimos. Se está cerrando la puerta. ¿De qué hablo cuando se cierra la puerta? Hablo del arca de salvación. Hablo de que el tiempo de arrepentirse se está terminando. Y debemos aprender a ver a Dios como un Dios que nos ama, no un Dios que nos quiere juzgar. Todavía no es momento de juicio. Dios no te está apuntando, sino Dios te apunta el camino hacia dónde. Y dice: Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Entonces tenemos que caminar hacia Jesucristo. Y es por eso que estoy predicando esta serie en su amor no hay temor, porque el temor es lo que ha venido a mover el planeta entero. El temor a todo lo que está ocurriendo, no solamente el virus, sino los efectos que tiene el virus. El temor a la economía, a la pérdida, a la escasez, a la muerte. El temor a estar conectados a los oxígenos. El temor a muchísimas cosas que puedo pasar por omisión y no quisiera hacerlo. Así que el temor es algo que debe dejarse a un lado. La Biblia está llena de palabra que dice: no temas, no temas, no temas, no temas. Y el temor ha incluso llegado hasta personas de gran fe, porque el temor es algo que el enemigo utiliza y lo mueve por medio de un espíritu de temor. Es una potestad que está en los aires. Yo quiero hablar del amor. Yo no voy a hablar ni del virus, ni voy a hablar del diablo. Quiero hablarte del amor de Dios. Y a todos nos gusta, bueno, no sé usted allá en su ciudad o en su casa, pero a mí en Matamoros, antes de que llegara todo este cambio mundial, a mí me gustaba que me hablaran por teléfono y de repente me hablaba alguien y me decía: Pastor Loredo, ¿qué anda haciendo? Me hablaba Roberto. ¿Y qué pasó, Roberto? ¿Qué te ofrece? No, pues lo quiero invitar a almorzar unas de harina, unas de araña, unas de arete, ¿verdad? Y entonces, pues a todos nos gusta esa parte, ¿no? Esa palabra. O llega el domingo y que te dicen: te invito a comer. Y a todos nos gusta, ¿verdad? El comer. Pero en cuanto al almuerzo, es algo muy sabroso que te inviten a almorzar, que te inviten a saborear algo que ni a ti te va a costar ni el esfuerzo tuyo. Alguien te va a invitar, alguien va a pagar por lo que tú vas a disfrutar. Así que yo quiero hablarles hoy de un gran almuerzo, un desayuno como no ha habido otro. Ya usted conoce la Santa Cena, usted conoce la Gran Cena, una cena como nunca la ha habido, ¿verdad? Pero también hoy le quiero hablar de un gran desayuno. A lo mejor no la Santa Cena, pero sí del santo desayuno. Y santo desayuno que se comió el apóstol Pedro con otros 6 discípulos más. Así que yo quiero compartirle una palabra que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice desde el versículo 1, vamos a leerlo ahí, ya espero que tenga su Biblia allí, y vamos a hacer algunas anotaciones y vamos a ir predicando y vamos a ir llevando la palabra para que usted se aliente y tenga favor de Dios, que tenga fuerza en la fe para poder resistir todo esto y que sepa que Dios es bueno. Mire, dice la palabra: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Fíjese: Simón Pedro, 1; Tomás, 2, el que apodaban el gemelo; Natanael de Caná de Galilea, 3; los hijos de Zebedeo eran 2, 5; y otros 2 de sus discípulos, o sea 7. 5 no andaban allí, eran 7 la bola. Ya ve que siempre de repente nunca falta uno para jalar a otros a la bola, ¿verdad? De repente usted no quiere hacer algo y quiere hacer o va a hacer algo que no está muy bien, ¿verdad? Y usted se quiere jalar siempre a otro. Bueno, aquí andaban 7. Y Pedro dijo: me voy a pescar. Ahí nos vemos, me voy a pescar.
nosotros también vamos, dijeron los demás. Nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y dijeron: no, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. No se confunda, amigo, esta escritura que dice: ya sé de qué está hablando, no es cuando él fue con Pedro la primera vez. Esta es la segunda vez que aparecía de esa forma. La primera vez cuando los llamó para ser pescador de hombres, pero aquí es después de que Jesucristo había resucitado. Entonces ellos lo hicieron. Verso 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan, papá, pescadito a las brasas y pan. Y ya estaba preparado, ya estaba listo, ya estaba calientito. Estoy leyendo la traducción viviente. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Ay, ay, ay. Los invito a almorzar. Oye, ¿quién va? Roberto, hasta se hace agua la barba, ¿va? Es que imagínate que mañana a las 6 de la mañana en la oración, después de orar, que el pastor Roy me diga: pastor, lo invito a almorzar. Lo invito a cualquier restaurante. Pues están cerrados todos, Roy. Pues ahora sí me invitas, pues están cerrados. Pero para llevar no, si hay algunos. Entonces el Señor Jesús les dice: vénganse a almorzar. Amigo, amiga, el Señor Jesús te está invitando: ven a almorzar. Él te va a dar de comer, Él te va a dar algo, Él te va a dar palabras, Él te va a dar ánimo, Él te va a dar fuerza, porque comer restaura las fuerzas. Mire, dice la Biblia que habían estado trabajando toda la noche, y trabajar da hambre. ¿Cuántos saben que da hambre trabajar? ¿Verdad? Y también los que no trabajan, pues también les da hambre, pero la Biblia dice que no trabaje, que no coma. Así es que la verdad es que tenían hambre. Y fíjese, yo soy hijo de don Fidel Loredo, que él era un chef y restaurantero. Él hizo famosa la carne asada la tampiqueña y muchos platillos. Y teníamos restaurantes. Dice la palabra restaurante, fíjese lo que significa restaurante. Restaurante, algo que restaura, ¿qué? Las fuerzas. Restaurante es un lugar donde te sientas, comes y te restauras porque andas cansado. Necesitas restaurar tus fuerzas. Entonces Jesús sabía que habían estado trabajando. Jesús sabe que estamos de pronto en aflicción, que estamos por muchas presiones. Y entonces Él quiere restaurar las fuerzas de sus discípulos con un almuerzo. Vénganse a almorzar. Vea. Pero lo increíble de esto es cómo es la historia. Ahorita vamos a profundizar un poquito. Solo quiero introducir la escritura. Entonces dice: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor, pues había estado muerto en la cruz y había estado en la tumba de José de Arimatea y había resucitado. Entonces Jesús les sirvió pan y pescado. Les sirvió el pan y el pescado. Él se los sirvió, Él los atendió. ¿Ve cuánto amor hay allí? Esa fue la tercera vez que apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: y bueno, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor,
contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Y dijo Jesús, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que quieras, te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer qué tipo de muerte es la que tendría Pedro, que glorificaría a Dios. Bueno, una invitación a desayunar. Bueno, aquí tenemos a Pedro, un sujeto que de pronto está escondido entre las sombras, porque Pedro tenía un temperamento bien fuerte. Pedro era de esos que a lo mejor, ¿cuántos usan stickers en sus carros? De esos que le ponen atrás en la calcamonía, ¿no? Que si tienes no sé, un tipo de carácter, pues le pones una calcamonía así de fútbol americano, otra de un perro así, otro de un niño haciendo pipí, no sé, esas cosas que les ponen atrás. Pero seguramente si Pedro tuviera carro, pondría una que diría, no estoy enojado, pero al rato lo voy a estar. O sea, porque Pedro tenía mucho temperamento. Era un hombre que decía ir con Jesús hasta la muerte, aún a la misma muerte iría. Y Jesús le dijo, cálmate, no sabes lo que estás diciendo. Si me vas a negar, tú me vas a negar a mí. Entonces Pedro ahí andaba. Imagínate el momento en que agarran a Jesús en la noche del huerto estaba orando en el huerto de Getsemaní. Después llegan, lo aprenden y hacen un juicio ilegítimo, porque lo hacen en la noche y no lo hacen con todos los sacerdotes y con todo el equipo de liderazgo de la judía, de los hebreos del templo. Y bueno, es algo ilegítimo, pero finalmente lo juzgan. Y entonces Pedro ahí, mientras está todo ese movimiento de romanos para allá, romanos por acá, hebreos por allá, y que el fariseo, el otro, y Simón, y que a lo mejor el ciego, el que lo sanó de lepra, andaba ahí viendo ahí en el mitote, ¿qué pasó? Entonces Pedro ahí como a ocultas. Pedro viendo de lejos, viendo así como tratando de ver lo suficiente, pero no lo suficiente para que lo vean a él. Así es el pecado, ¿verdad, mi amigo? Tratando de ver lo suficiente, pero no lo suficiente para que lo vean a él. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, si te estás sintiendo así raro, es que algo raro hay que cambiar. Entonces ahí está Pedro, ahí está este hombre que caminó sobre el agua. Ese Pedro que un día caminando sobre el agua se hundía y Jesús lo sacaba. Ese Pedro que bajo la sombra de Pedro a veces ponían a los enfermos, porque había mucha gente en aquel entonces que era muy así como de las cuestiones espirituales, y pensaban que la sombra sanaba a los enfermos, y se la ponían a Pedro ahí para que lo sanara, cuando al menos la sombra, ¿ya? Entonces ese Pedro que no, hombre, hacía de todo, y ahora de pronto andaba ahí todo tullido. Así nosotros de pronto le fallamos a Dios. Nosotros de pronto tenemos un episodio en donde éramos aguerridos. Tal vez usted ahora en el tiempo del coronavirus se ha sentido alejado de Dios, se ha sentido que le faltan las fuerzas para seguir haciendo lo que antes hacía, o tal vez se alejó verdaderamente del Señor, o hasta lo negó, porque a veces con nuestras acciones negamos al Señor Jesucristo. Pero le tengo una buena noticia. Así como Pedro y experimentó ese tiempo de angustia, también habrá una palabra para ti esta noche, para que te vuelvas a levantar. Así que de pronto Pedro allí, escondido entre las sombras, un tipo escondido ahí, agazapado así, y no, ahí llevaban a Jesús, y ahí lo llevaban a la madrugada allí, y a Pedro no quería que lo vieran. Y de pronto allí escondido, alguna persona, ese no es Pedro,
ese no es el hermano tal, no es la persona tal, no andaba con tanta fe, oye no esto, oye no el otro. Y de pronto el pecado te hace sentir que estás fuera de la gracia de Dios. El pecado de pronto que estás pasando y la culpa que se te viene, piensas que estás fuera de la gracia de Dios. Pero el pecado es algo que nos va a perseguir todos los días de nuestra vida. Todos los días el pecado va a querer que pequemos, que caigamos, que tropecemos. Pero la gracia del Señor para el que se arrepiente va a estar disponible 24/7 para el que cambia. Pero de pronto nos sentimos así como Pedro. Los recuerdos le hacen revivir los acontecimientos de esa noche angustiosa. Imagínate. Y luego otra persona lo ve también. Y, oye, ¿tú eres Pedro? No, yo no soy. No, pues yo no soy. Y no, pues yo no soy. 3 veces lo negó. De hecho, Jesús ya se lo había dicho. Lo seguía desde lejos. Lo seguía desde lejos. Ese Pedro bravísimo. Estaban en el huerto, fueron a aprender a Jesús, Pastor Roy. Imagínense, está Jesús allí y van a aprenderlo. Y entonces Jesús dice: Jesucristo, Jesús, ya yo soy. Y entonces lo van a agarrar y Pedro saca una espada. O sea, Pedro saca una espada. ¿Tú qué? ¿Quién lo? Por mí. Y yo le cortó la oreja a Malco. Ese Pedro ahora estaba desesperado, estaba negando al Señor Jesucristo. Estaba tremendo. Pedro estaba pasando una noche ni caliente ni fría. Esa noche yo creo que era una noche tibia, bastante tibia, porque se comportó muy tibio, ¿verdad? Si hubiera sido frío, pues se va y adiós, ahí nos vemos, ¿no? Si hubiera sido caliente, ahí se hubiera aventado, ¿verdad? Pero no lo hizo, estuvo tibio. Un pie sí y un pie no. Y vino el temor sobre su vida. No voy a entrar en el tema de por qué negó Pedro al Señor Jesucristo, pero lo que sí le digo es que lo hizo y estaba en una tibieza espiritual. Pedro lo seguía de lejos, según Lucas 22:54. Era leal, pero a la distancia. En ese momento ya Pedro ya no era leal cercano, era leal a Jesús, pero a la distancia. A la distancia. Así que 3 veces se lo dijeron a Pedro y Pedro lo negó. Tú estabas con él, tú estabas con el Nazareno. 3 veces se lo dijeron y las 3 veces Pedro lo negó y Jesús lo escuchó en cada ocasión, Así que negar a Cristo la noche de su traición era bastante malo. Pero la verdad es que ¿por qué lo hizo? No podemos entrar en la mente de Pedro, pero sí podemos ver que un temor llegó a él. Al ver lo que estaba ocurriendo, vino un temor. Y cuando viene el temor, se nos olvida la palabra que Dios estableció sobre nosotros. Cuando viene el temor, tendemos a ver confusión en la mente y se nos olvidan las promesas del Señor. Y Pedro no fue algo de la noche a la mañana que le negó. Pedro empezó, él ya traía algunos asuntos ahí en su corazón. Entonces de pronto leo la escritura y pasan cosas tremendas. Por ejemplo, en Mateo 26:74, de pronto él empieza a maldecirse. Pedro mismo, Mateo 26, Mateo es el primero, 74. Permítame, Mateo 26. Fíjese lo que dice. Dice, en el 73 dice: un poco más tarde algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco a este hombre. O sea, Pedro, como el que caminó en el agua, como el que le cortó la oreja a Malco, y entonces de pronto les dice, les juro
Que me caiga una maldición. Se empieza a maldecir a sí mismo. Pero ni aún la maldición a sí mismo puede con el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera toda maldición. El amor de Dios echa fuera todo conjuro, todas las cosas que tú has hecho o que te han hecho. Yo no sé qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro, pero él se estaba echando maldiciones a sí mismo. Que me caiga una maldición. A ese hombre no lo conozco y ahora ahí está, de pronto en la tristeza, escondido, está llorando, ¿verdad? Y de pronto todo eso va a pasar porque va a estar pescando. Va a pasar todo eso y ya va a estar pescando. Así es que la pregunta aquí está con sus discípulos. Volvemos a la escritura anterior, por favor. Está con sus discípulos y de pronto en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 3, dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos. ¿Por qué dijo me voy a pescar? Mire, eran 7 discípulos, faltaban 5, aunque bueno, uno, pues Judas no estaba allí con ellos, o sea que habría 4 más. Entonces Jesús les había dicho que los esperaba en el monte, no en el mar, no en un bote pescando, ¿verdad? Pedro le dice: pues yo me voy a pescar. ¿Por qué? ¿Por qué va a pescar? Le habían dicho que Cristo se reuniría con los discípulos, no allí, sino en una montaña. Mira, lea Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Rápido. A ver si lo ponen ahí. Mateo 28, 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. ¿Ve? O sea, Jesús les dijo: me voy a reunir con ustedes en el monte allá en Galilea. No les dijo: vayan al mar a pescar y ahí me esperan en el bote. No, Jesús ya les había dicho en la gran comisión. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos, ve cómo la duda siempre quiere llegar, cómo la duda quiere establecerse. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo en Matamoros porque es aquí donde nos puso el Señor. No nos ha dicho muévanse o vete a un país donde haya mejores oportunidades ni nada. Aquí estamos porque para esto fuimos llamados. Para lo que estamos aquí, pase lo que pase. Entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, el lugar de reunión no sería el mar, sino una montaña. Y los seguidores se iban a encontrar con Jesús allí, en esa montaña. Y si eso dice la Biblia, ¿qué andaba haciendo Pedro en el mar? Pescando. Fue una decisión personal. Dijo: me voy a pescar. Y somos muy arrogantes, siempre queriendo decir: quiero hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a hacer esto, me voy a comprar aquello, quiero hacerlo. Y tenemos que aprender a caminar siempre en la palabra del Señor. Así que a Pedro se le había olvidado de pronto. Pasaron cosas, ¿verdad? 2 años antes aproximadamente, un poquito más, Jesús le había llamado a ser pescador de hombres. Había dejado las redes para seguir a Jesucristo. Y desde entonces no lo habíamos visto pescar. Nunca lo volvimos a ver pescando. ¿Y ahora qué andaba haciendo pescando? Entonces, y ahora que estaba resucitado de entre los muertos, Pedro había visto la tumba vacía. Pedro había visto muchas cosas sobrenaturales de Jesús. Creía y era leal a Él. ¿Y quién se podría a pescar en un momento como este? Es como decir, ahora lo que está pasando en Matamoros, yo como pastor y el equipo de trabajo de Palabra de Vida, pues no podría yo estar en vacaciones. Déjeme decirle a alguien, un pastor una vez dijo ahí, nos dijo en una conferencia, una conversación por WhatsApp, ahí con la gente de salubridad, dijo: pastores, quédense en casa, miren, tómenlo como vacaciones, como si fueran vacaciones. ¿Quién puede tomar vacaciones en este momento?
Por favor, no es tiempo de tomar vacaciones. Tenemos que orar y tenemos que ayudar, quedarnos en casa si no nos mueve el Señor. No como Pedro, nada más, voy a hacer esto, voy a orar por enfermo. No, solo si Dios te lo pone, vas y lo haces, ¿verdad? Entonces no podemos tomar vacaciones ahorita en un tiempo como este. Y en ese momento, ¿quién podría ponerse a pescar? Tal vez se pusieron a pescar porque tenían hambre. Tal vez sus gruñidos de la panza estaban muy, muy fuertes, muy gruñones, ¿verdad? Como Roberto así en domingo en la mañana en la cámara 1, que no ha almorzado y no me se oye el gruñido ahí. Si usted oye en las transmisiones como que es la panza de Roberto. O a lo mejor, bueno, pues estaba muy quebrantado Pedro y se sentía mal por haber negado al Señor Jesús. Iglesia, no es algo que nos agarre desprevenidos de pronto tener temor y que hicimos algunas cosas, lloramos y decimos, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué estuve tanto tiempo? Mira ahora cómo estoy. Y negamos. Al negar la iglesia, niegas a Jesús, porque Él instituyó la iglesia. Él instituyó la iglesia. Entonces el problema es que no es que nos quejemos, o el problema no es que se nos baje el ánimo. El problema es que no nos demos cuenta que Él desea invitarte a un desayuno y volverte a levantar de donde quiera que estés tirado. Así que como ves, Pedro no pudo olvidar esa negación, estaba quebrantado. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Yo creo que vio la tumba vacía y él soñaba con 3 veces en el oído, así 3 veces. Y tal vez a usted le duele lo que ha vivido. Tal vez usted no se quiere perdonar una situación, un aborto, un daño que hizo a alguien. Tal vez usted no se quiere perdonar un robo, el haber caído en la inmoralidad sexual, aún siendo un siervo del Señor, una sierva del Señor. Y se lamenta tanto que ya no quiere regresar ni a la iglesia online. Ya no quiero nada, Dios a mí no me quiere. Pero déjame decirte, el Señor te está invitando un desayuno. En la tierra te quiere invitar un almuerzo, y en el cielo una cena, la cena de las bodas del Cordero. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero yo pienso que Pedro tenía temor. No es que no fuera valiente, no es que no fuera leal, es que fueron tantas cosas las que pasaron en un ratito, en unas horas, en menos de un día pasaron tantas cosas, y Pedro empezó a ver todo lo que ocurría, que tuvo temor y le negó 3 veces. Le negó 3 veces. Nosotros nos hemos preguntado también muchas veces, después de lo que hice, ¿va a volver Dios en busca de alguien como yo? Tal vez usted se pregunte, después de todo lo que he hecho, ¿usted cree, pastor, que Dios me quiera usar para orar por enfermos, para predicar su palabra? Después de lo que hice, ¿usted cree, pastor, que Dios se va a fijar en alguien como yo? Y yo te respondo lo que dice la Escritura: no solo se va a fijar en alguien como tú, el más inapropiado, sino Él te va a invitar, te va a servir, te va a dar fuerzas, te va a restaurar, te va a dar de comer, te va a invitar a un almuerzo para que vuelvas a estar fuerte, y entonces apacientes las ovejas del Señor. Pastor, ¿en serio usted cree que Dios puede hacer algo así? Lo puede hacer siempre y cuando usted se arrepienta de todos sus pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias, Señor. No sé, lloramos como lloraba Pedro a veces, y hacemos lo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar. Un poquito más de esto, un poquito más de aquello. Estoy solo, me abandonaron, total, no pasa nada. A nadie lastimo si veo un poco de esto en internet, si fumo un poco de aquello, si robo un poco. O sea, no, hermano, el Señor
quiere lo bueno para ti. Y Él sabe que vamos en algún momento a fallar, porque somos nadie, ninguna persona, escúcheme, ningún pastor, ningún evangelista, apóstol, no sé quién quiera ponerse un título o ponérselo usted. Nadie vive en esta tierra sin pecar. Todos pecamos, todos. Pero tenemos la gracia, tenemos que caminar en la gracia y tenemos que aceptar que el Señor quiere restaurar tu vida. Y a pesar de lo que hiciste, yo se lo estoy predicando porque yo ya lo viví. Y hay gente que, no sé, se jacta de que no, pues el pastor Loredo lo dice porque él ya vivió y por eso no, pero uno que ha guardado la santidad. Espérate a que digas, me voy a pescar. Y no solamente eso, sino que te llevas a muchos otros que se van a ir contigo a pescar. No sé por qué, pero yo me imagino a Pedro allí con la gente yendo a pescar, volviendo a nuestra antigua manera de vivir. Pedro había estado pescando. Cuando Jesús lo encontró ¿cómo? Pescando. Y entonces ¿qué pasa? Pecamos, sentimos que Dios ya no está con nosotros y que el amor de Dios ya no está con nosotros. Es lo que le pasó a Pedro. Pensó que el amor de Jesús ya se había apartado de él, y entonces al no estar el amor viene el temor. Por eso Jesús vuelve a ponerle amor a Pedro, porque al amarnos Dios, el Señor echa fuera todo lo que nos hace temer. Así que imagínese, volvemos a nuestra antigua manera de vivir, a nuestro estilo de vida anterior a Jesús. Hacemos lo que viene naturalmente en lugar de lo que viene espiritualmente. Tenemos crisis ahorita, hay dificultades económicas en los países, hay dificultades sanitarias, hay dificultades amorosas, hay dificultades en la salud de muchas enfermedades, hay dificultades en todas las áreas. ¿Y qué pasa? Viene tanto el estrés, viene tanto la desesperación, viene tanto el temor, que nos volvemos a nuestra antigua manera de vivir. ¿Y cuál es esa antigua manera de vivir? No digo que se vaya al pecado, no, pero sí a dudar, sí al temor. Le tose un poquito, estornuda y empieza a venir el temor. Estornudé, no me vaya a pasar algo. Esa era nuestra antigua manera de vivir. Todo el tiempo estábamos dudando de lo que Dios podría hacer. Pero el amor de Dios echa fuera todo temor, todo temor. Y entonces Jesús responde a esta pregunta. Jesús responde a esta pregunta y te responde a ti y me responde a mí y a todos los que tienden a esconderse de la presencia de Dios, a esconderse de Cristo. Después de lo que hice, ¿va a volver en busca de alguien como yo? Piénselo, examínelo un poco. ¿Usted cree, pastor, después de lo que yo hice a mi familia, de lo que le hice a mi esposo, a mi esposa, después de lo que le hice a mis hijos, después de lo que le hice a mi papá, a mi mamá, al pastor, a la iglesia, al hermano, después de lo que yo hice, ¿usted cree que Dios va a fijarse en alguien como yo? Hermanos, son los últimos tiempos y por supuesto que Dios te va a usar y hasta te va a invitar a un almuerzo. Así que su respuesta llegó a la orilla del mar, allí, como un regalo para Pedro. ¿Y sabes lo que hizo Jesús cuando llegó allí? Imagínate, Jesús había hecho cosas tremendas, milagros, prodigios, señales. Imagínate, llegó a Jesús y ¿qué hizo? Dividió el agua en dos en el mar de Galilea para que la barca la trajera hasta la orilla. No. ¿Hizo algún que se abriera el cielo y que cayeran rayos? No. ¿Sabe qué hizo? Un almuerzo. Mire la forma en que el Señor te está hablando. No convirtió al bote de oro, ni le puso a todos muelas de plata. Y no. Jesús hizo algo mucho más significativo. Invitó a Pedro y a todos los otros que estaban dudando a almorzar. Invitó a almorzar. Vénganse a almorzar. Esto me recuerda, a mí me gustan, yo ya no ceno, por eso ya no puedo estar cenando, pero a mí me gustaban las cenas.
Y allá por el año de 1983, más o menos, yo vivía en Tampico, en la colonia Campbell, y jugábamos. La casa quedaba enfrente de un parque, y andábamos en el parque o en la casa de la tía Pura, que era una cancha de fútbol que nos prestaba una señora que le decíamos la tía Pura, y jugábamos ahí hasta que anochecía. Ahí estaba Toño Galán, estaba Víctor, estaba ¿quién más? Los Ureña, estaban los Zavala, Gustavo Zavala, Benito, todos los amigos de la cuadra. Jugábamos y luego se oía una voz desde mi casa que gritaban: ¡Javier! ¡Quique! ¡Gaby! Toda la fila de mis hermanos gritaban: ¡a cenar! Y se nos empezaba a salivar. Y gritábamos: ¿qué hicieron? ¡Chilaquiles! Para los de otro país, chilaquiles son unas tortillas, que tampoco van a saber algunos que son tortillas cortaditas con salsa y queso, ¿no? Y pollo cuando había dinero, ¿no? Entonces gritábamos: ¡con pollo! Y luego gritaban: ¡no, sin pollo porque no hay dinero! Y toda la colonia se enteraba de que los Loredo no tenían dinero para el pollo. Pero íbamos corriendo, dejábamos el balón y íbamos a cenar. Jesús sabía que ellos tenían hambre, pero tenían hambre de una paz que habían perdido. Estaban pescando porque se sentían rotos del alma, se sentían quebrantados, imposibilitados por el temor, por el pecado, por la negación. Habían vuelto a su vida antigua. Y ahí está Jesús. Ahí está el Señor invitándolos a desayunar. Y Jesús preparó una comida, un almuerzo, por supuesto. El desayuno fue un momento muy especial entre varios que estaban allí esta mañana. Y había ahí una pesca milagrosa también de más de 100 peces. Y ahí Pedro, de pronto, cuando les grita: vénganse a almorzar, Pedro se pone su túnica y se avienta al agua, porque se la había quitado porque estaba trabajando. Se avienta al agua. Y ahí van y les habla, y ahí vienen todos. Y imagino que todos llegando allá, y Pedro saliendo del agua ahí caminando para encontrarse con Jesús. Pero él no sabía que era Jesús, pero sí sabía que era Jesús. Y Pedro mojado, así como cuando uno sale del agua, ¿verdad? Y a veces del baño sales de la regadera sin toalla, y todo salpicando todo. Pedro ahí llegó al asador y ay no, si es Jesús. Yo a veces me pregunto: ¿por qué brincó Pedro al agua? Pues seguramente porque se sentía mal, porque lo había negado 3 veces. Yo creo que yo he negado a Jesús más de 3 con mis acciones. ¿Usted? Yo he negado a Jesús más de 3 veces, a solas y en público, con mis acciones. No negarlo de que creo en Él, no, pero se me olvida caminar con Él. Y esas negaciones me hacen sentir como que ya Dios no me va a usar, y Dios me quitó y va a poner mi lugar a otro más. Y no, tu lugar está allí. Tu lugar está allí mientras tú quieras caminar con Él. Entonces, allá estaba el vencedor del infierno y gobernante del cielo, ahí haciéndole unos peces y unos panes. El vencedor del infierno y el que reina en los cielos. Con su palabra fueron hechas todas las cosas. Estaba en una playa haciendo en un carbón allí unos peces y unos panecitos asados para invitar a sus discípulos a almorzar. Aquellos que habían, incluso a Pedro que había negado. A Pedro que había negado. Wow. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro en aquel momento, porque Satanás lo había estado moviendo como al trigo. Satanás lo movió por el temor. Y entonces viene aquí la cosa tremenda. Le pregunta Jesús a Pedro, ya estando ahí en el almuerzo, ya comieron el panecito ahí a las brasas, el pescadito a las brasas. La hermana Hochi le hubiera puesto ahí no sé qué, a la veracrujana. El hermano Baeza ahí envuelto en hojas de plátano a la tabasqueña, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo perfecto para ellos. Me encanta esa escritura. Me encanta que dice: vénganse a almorzar. Estaba hablándole a quien había negado a Jesús. Estaba hablando a quien
habían dicho, yo ni siquiera lo conozco. Estaba hablándole a alguien que dijo, que me caigan las maldiciones si yo conozco a Jesús. Y Jesús a esos los estaba invitando a almorzar. Esto le está doliendo mucho a los religiosos, porque el religioso quiere que seas perfecto, que camines bajo la perfección. Y sí, la perfección es Cristo, caminamos en la perfección, pero sí hay oportunidad de volver a tomar lo que Dios preparó para ti. No te lo preparó ningún hombre, ninguna mujer, te lo preparó el Señor para ti. Él preparó estos peces y esos panes para ti. Esa fue la tercera vez que apareció a sus discípulos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Pedro, ¿me amas? Ahora sí, ya, Pedro, o sea, ya. Ven, compadre, ven. Te quiero hacer una pregunta. No, Señor, no. Te quiero hacer una pregunta. Imagínate después de haber pecado. Imagínese usted después de haber consumado eso que lo quiere ver de cerca, pero no tanto para que no te vean hacerlo. Eso que... Imagínate después de haber consumado eso, que te aparezca Jesús y te diga: hola, hijito, ven, te quiero hacer una pregunta, papá. Véngate, papá. ¿Me aman? Hijos. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te amo. Primera vez. Segunda vez le dice: alimenta mis corderos. Jesús repitió la pregunta: Pedro, ¿me amas? Ya sé a dónde va Jesús. Ya sé a dónde va. No. Me va a preguntar las 3 veces que si lo amo. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Ve, te estoy poniendo lo primero que te puse. Te estoy restaurando. Acuérdese, restaurante, restaurar, te va a restablecer. Y aunque estemos perdiendo muchas cosas, aunque los negocios nos está yendo mal, Dios nos va a restablecer si tomamos nuestro camino, si tomamos la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de nuestro ministerio. El Señor nos va a restablecer. Y le pregunta la tercera vez: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Esa tercera vez le dolió que Jesús le dijera ¿me amas? Le dolió porque debe haber escuchado el gallo cantar. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús dijo: alimenta mis ovejas y sígueme. Sígueme. Esa fue la gran diferencia. Pedro había pertenecido al círculo íntimo de Jesús. Estaban todos ellos allí. Eran 7 discípulos. Y por lo menos habíamos dicho que 5 más estaban aparte, pero Judas ya no. Entonces, aunque la suerte había caído sobre Matías, pero eso fue después. Pero había por lo menos 4 que se habían ido a escuchar lo que Jesús, la orden: váyanse a Galilea, allá los veo. Pero Pedro se fue a pescar. Pedro se fue a pescar. Qué tremendo. ¿Qué sería lo que hizo que abandonara a su mejor amigo cuando vio que Jesús lo estaban deteniendo? ¿Qué es lo que hace que los amigos te abandonen o tú abandones a tu familia o a tus amigos? ¿Qué es lo que hace que los adulterios vengan, las fornicaciones, la mentira, la violencia, la desunión? ¿Qué es lo que provoca todo eso? ¿Qué es lo que provoca cuando ves que un amigo tuyo está siendo detenido? ¿Qué haces cuando ves que alguien le avisan que tiene virus, que lo van a entubar? Nada más decimos: Señor, ayúdalo, amén, y ya. No sé, hay que apacentar las ovejas. Si tú eres como Pedro y crees que también eres igual que yo de pecador, y que el Señor te está invitando esta noche a que almuerces con Él, a que te restaures en Él, a que vuelvas a tomar tu ministerio y tu llamado, esta es la noche. Esta es la noche. El sentimiento de culpa y pena habían hecho que Pedro volviera a su antiguo modo de vivir como pescador. Voy a pescar, ya, voy a pescar. Voy a hacer algo, voy a regresar a lo que estaba haciendo. Pero ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios? Quizá usted también haya tropezado y se haya preguntado si Jesús volvería
mirarte a la cara. Quizás dudaste, quizás has estado pensando muchas cosas que dices, pues ya no hay iglesia, ya no tengo el ministerio de dar clases con los niños, ya no tengo el ministerio no sé, de orar por los enfermos ahí cuando se caen en el altar. O sea, no, iglesia, pero hay mucho más. Pero lo primero que quiere hacer el Señor es restaurarte, invitarte a desayunar, invitarte a levantarte, a recordarte que su llamado sigue. Jesús llamó a Pedro un par de años antes, un poquito más, 2 años, casi los 3. Jesús le había dicho a Pedro: ven, te haré pescador de hombres. Y dejando las redes lo siguió. Le dijo: sígueme. Y dejando las redes lo siguió, porque era un rabí. La palabra clave de un rabí para tener discípulos era: sígueme. Y pasan los años y ahora lo había negado. Y Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas y sígueme. Y Él te está invitando a que le sigas. Él te está invitando a que todo ese temor que tienes se vaya. Él te está invitando a que vuelvas a caminar con Él en fe. Ahí en tu familia, ora por tu casa, ora por tus hijos, echa fuera el temor, ora por tus familiares. En el nombre de Jesús, levanta tu fe. La fe agrada a Dios. La fe y las acciones son una cosa potente, una mezcla poderosa para hacer cosas sobrenaturales en el Señor. Pero tienes que volverte a levantar. Aunque tengas un poco de duda de que digan: ¿qué van a decir? Si hay gente que me vio pecando, hay gente que me vio negando a Jesús, hay gente que me vio, ¿cómo voy a poder volver? Pues porque el Señor te está llamando, porque Él es el que te puso el llamado, Él es el que estableció la bendición sobre tu vida, Él es el que te llamó a que le siguieras, Él te llamó a que bendijeras a tu casa, que bendijeras a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Él es el que te estableció en un corazón limpio, justo y perfecto. Él es el quien te regala su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él es el que prepara con una acción de amor. Escúcheme, Jesús ya venía resucitado. Él ya había vencido a Satanás, a la muerte, dejó todos nuestros pecados en el infierno, resucitó de entre los muertos y va y se junta, va a buscar a los discípulos que andaban perdidos y les bendice con un almuerzo, les bendice con un desayuno, los abraza y les dice: los restituyo, vuelvan a hacer lo que los dejé haciendo. Vuelvan a ser bendición para esta ciudad. Sigan siendo bendición para los de su cuadra. Sigan siendo bendición, usados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En ese momento todavía Jesús no se iba, de forma que el Espíritu Santo no había sido enviado para consolar. Escúcheme, Jesús fue a consolar a sus discípulos, porque el Espíritu de Dios todavía no venía a consolar a su iglesia. Por eso Jesús lo hizo personalmente. Por eso Jesús vino a consolarlos. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y es el que nos impulsa a consolar a otras personas. Es el que nos impulsa a hacer la palabra, a llevar la palabra con acciones de fe. No solo predicándola, sino siendo ejemplo de fe, bendiciendo a las personas y no maldiciendo, sin juzgar a nadie, sin apuntar hacia la persona, sino apuntando hacia el cielo. No le apuntes a la gente sus pecados, sino enséñale cuál es la dirección de vida que debe de llevar. Es todo. No juzgues a nadie. Nadie juzgue a nadie, pero use el Espíritu de Dios para hacer las cosas. Este es el tiempo, este es el final de los tiempos. Se cierra la puerta, se está acabando el tiempo. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Aleluya. En el nombre de Jesús. Cristo me
me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mi culpa Él llevó. Justificado soy. No importa, no importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mi culpa Él llevó. Justificado soy, porque su gracia me cubrió. Tal vez usted se pregunte, como Pedro, lo que pasó, entonces ¿dónde queda? Mire qué enseñanza tan hermosa. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús no había resucitado. Por lo tanto, los pecados estaban todavía bajo la ley y ahí estaban. Pero ¿qué creen? Jesús fue a la cruz del Calvario, al monte Gólgota, y fue crucificado. Y digo fue porque nadie lo llevó. Él sabía que tenía que ir. Si él no hubiera querido ir, no va. Pero él sabía que era el camino para ir al cielo, para usted y para mí. Y fue crucificado en un instrumento de tortura romano. Y murió como a las 3 de la tarde de un viernes. Y fue a los lugares más bajos de la tierra. Y allí llevó el pecado de Pedro. Allí llevó la negación de Pedro allí. Y cuando Él resucita de entre los muertos, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. De manera que Pedro ya ha resucitado Jesús, y él que creía en Jesús, todos sus pecados estaban perdonados. Por eso Jesús dijo: ya, vamos, ¿me amas? Sí, sígueme. Si usted no tiene a Cristo y quiere que sus pecados sean perdonados, solo allí dígalo: Señor, acepto que tú eres mi Dios y mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados, los cuales sé que al creer en ti, al tener intimidad contigo, sé que tú los dejaste en el infierno y ya no cuentan para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús recibo tu Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo. Y si hoy hiciste esta oración con fe en tu corazón, creyendo que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces eres salvo por fe. Y los que son creyentes, déjame decirles algo: no tengan temor. No tengan temor. Ya sea que vivamos o que muramos, lo has predicado muchas veces. Somos del Señor. Yo estoy seguro que pudiera morir y que pudiera vivir, pero yo me voy a asegurar en la fe que viva hasta el último de mis días. No voy a llegar antes al cielo por descuido. No lo voy a hacer. Pero sí voy a estar en obediencia con mi Dios. Y sea lo que sea que yo haya hecho en mi pasado, que usted me lo quiere recordar constantemente, el Señor lo borró. Sea lo que sea que usted haya hecho y que algunos de nosotros queramos recordárselo, el Señor ya lo borró. Él no se acuerda. No importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó.